Quería consultar si existe alguna duda respecto al tema que vimos la clase pasada. ¿Ya? Como les decía, como les digo siempre, si existe alguna duda durante el contenido, me pueden ir consultando directamente, ya, levantando la mano o a través del chat en cualquier momento. Y sobre el tema anterior también me pueden, de todas formas, vamos a revisar igual un poquito al finalizar la clase de lo que fue la clase anterior. Un momento, les voy a compartir la pantalla. Ya. Vamos a ver, vamos a silenciar los micrófonos y vamos a comenzar. Ya. Como les iba comentando, esta clase es la última de este módulo. Ya. Y la próxima evaluación, que es el día de hoy, finalizando lo que es la clase, ya como a las 9:30 aproximadamente, va a estar disponible la evaluación. ¿Ya? Y esta va a comprender lo que es el módulo 7, que fue la clase pasada, que son las estrategias de regulación emocional, y el módulo 8, que es el que veremos hoy, que corresponde a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Ahí sí. ¿Qué es la comunicación? Entonces, nosotros conocemos varios tipos de comunicación. Ya está, solamente puede ser, ¿cierto? Comunicación verbal, no verbal, escrita, los gestos, imágenes, sonidos. La comunicación es un proceso mediante el cual, ¿cierto? Existe un emisor y un receptor, quienes establecen una conexión, ¿cierto? En un momento y un espacio predeterminados para transmitir, para intercambiar ideas, información o significados que van a ser comprensibles para ambos. Esto va a transcurrir en un contexto predeterminado. La importancia de esta comunicación radica en que es nuestro medio para poder entendernos los unos a los otros. Es una herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Ya? También para mostrar lo que somos. Ya es una herramienta muy importante, ¿cierto? Ya que podemos transmitir nuestras necesidades y también podemos obtener información de las necesidades de los demás. Ya. La comunicación humana es un factor fundamental para la interacción en el ámbito social, familiar, también educativo. Para establecer un proceso de comunicación adecuado, se debe tener en cuenta los canales, ¿cierto?, por los cuales se va a transmitir el mensaje, el destinatario y el emisor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno de estos canales o factores presenta algún tipo de dificultad? Quizás el emisor, quizás el receptor, quizás el mensaje no puede ser entregado o presenta alguna dificultad. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La comunicación no va a ser adecuada. Es ahí donde se van a requerir otras alternativas para favorecer esta interacción comunicativa, que se obtenga de una manera lo más objetiva, ¿cierto? Que se pueda entregar lo que nosotros queremos a la otra persona. Ahora vamos a este tema, ¿cierto? Que es el número 8, que son los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué son estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa? Recordemos, ¿cierto?, que la comunicación no implica solo la modalidad verbal, no solamente lo que nosotros hablamos, sino que también puede presentarse gestualmente o mediante la expresión corporal, ¿ya? A través de movimientos, de gestos que se realizan con el cuerpo,
Ya podemos lograr mostrar diferentes aspectos como las necesidades, quizás si nos sentimos incómodos, o las satisfacciones que tengamos entre otros. Podemos tener una cara de incomodidad a veces, ya esa otra forma de mostrar lo que estamos sintiendo. Puede que estemos muy incómodos en un lugar, puede que no lo vayamos a decir verbalmente, ya, pero nuestras expresiones van a mostrar que lo estamos, o puede que estemos muy felices, vamos a estar riéndonos, vamos a levantar los brazos, ya vamos a mostrar claras señas de cómo nos sentimos. Por lo tanto, claro, es importante tener en cuenta que es posible adaptar estrategias y modalidades, metodologías o sistemas que permitan la comunicación, ya sea por medio de las palabras, de los gestos, señales o movimientos. Y es entonces donde se empieza a abordar la relevancia de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, que son las SAAC y sus beneficios. Esta comunicación aumentativa y alternativa incluye todas las modalidades, como les decía, aparte del habla, utilizadas para expresar los pensamientos, las necesidades, nuestros deseos y nuestras ideas. Todos utilizamos este tipo de comunicación cuando usamos expresiones faciales, símbolos, ya escritura también o ilustraciones. Pero hay personas con discapacidad que no pueden hablar con palabras, pero en el caso de ellos pueden hablar de otras formas. Hay personas con discapacidad que pueden hablar, pero con muy pocas palabras, y necesitan otro tipo de apoyos para poder aumentar esta comunicación. En el caso del trastorno de espectro autista, existe un porcentaje que, según estudios, es aproximadamente un 30% de los niños y niñas que no adquieren un lenguaje verbal, por lo que implementar un sistema de comunicación alternativo es una intervención que puede ser bastante utilizada para potenciar esta comunicación. Cuando hablamos de metodologías de comunicación que son aumentativas y alternativas, se reconoce que son herramientas que van a apoyar la expresión de necesidades, van a apoyar las ideas y los pensamientos. Usando estas modalidades distintas de comunicación oral, sugeridas para las personas que cuentan con alteraciones en los procesos del habla o del lenguaje. Ya va a haber un incremento de la comunicación. Esta comunicación aumentativa y alternativa, perdón, incluye todas las modalidades de comunicación utilizadas para expresar estas necesidades, estas ideas. Las personas con graves disfunciones del habla o del lenguaje dependen de la comunicación aumentativa y alternativa para, complementar, ¿cierto?, el habla residual o como una alternativa de habla no funcional. Ya, en algunos casos va a ser un método que va a aumentar la comunicación y en otros casos va a ser todo el trabajo de comunicación completa. Los instrumentos especiales que existen de comunicación aumentativa son aparatos electrónicos, existen los tableros de comunicación con dibujos, con símbolos, que van a ayudar a las personas a expresarse y a comunicarse. Esto puede mejorar la interacción social, ¿cierto? Puede aumentar el aprovechamiento en el ámbito escolar, ¿ya? Se pueden mostrar mayormente los sentimientos, lo que va a favorecer la autoestima de la persona y también de su contexto inmediato. Las personas que utilizan estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación no deben dejar de hablar si son capaces de hacerlo. Ya siempre va a ser algo que va a potenciar si es que existen las capacidades de expresión oral. Para implementar estos sistemas
de comunicación. Viviana, ¿quiere comentar algo? Vamos a silenciar los micrófonos. Ya. Para implementar, como les decía, estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, se van a emplear diferentes instrumentos. Para el tipo de comunicación aumentativa, existen aparatos electrónicos, tableros de comunicación, también el uso de dibujos y de símbolos, ¿ya? Pero con el fin de incrementar o mejorar estas habilidades en el lenguaje expresivo. Y el otro tipo es el alternativo, ya que puede ser el señalar, el usar el lengua de señas, ¿ya? Que sea algo natural o que sea algo específico. Estos sistemas van a ser dirigidos a quienes tienen ausencia del lenguaje oral. Este tipo de herramientas pueden facilitar la expresión de quien lo requiera mediante la representación de palabras, ¿cierto? De letras, números, imágenes, símbolos. Y estos sistemas se pueden clasificar en con ayuda o sin ayuda. ¿Cuáles serían las ventajas de este lenguaje alternativo? Que van a romper el aislamiento del individuo. Ya presentan una gran variedad, ¿cierto? Existen varios tipos de elementos de comunicación y dentro de estos también existen variaciones. Algunos pueden ser mucho más simples de utilizar y hay otros que tienen muchas alternativas en el caso de los aparatos electrónicos. Ya se les puede ir sumando categorías o restando dependiendo de la situación y del compromiso cognitivo, también de la edad. ¿Ya? Estos dispositivos no van a frenar la posibilidad de hablar como le había comentado al principio, sino que lo pueden potenciar. ¿Ya? Van a favorecer también el desarrollo de otros aspectos, ya que, el niño, niña, adolescente va a poder relacionarse de otra forma o de mejor forma con su ambiente. ¿Ya? El hecho de poder mostrar lo que está comunicando también va a prevenir, ¿cierto?, que la persona en algún momento pudiese aislarse por el no poder compartir lo que quiere decir. También va a evitar que se pueda frustrar por intentar comunicar algo y que los demás no comprendan lo que quiere mostrarnos. Por lo tanto, van a incidir de una forma positiva en la conducta. ¿Ya? Consiguen también mejorar las relaciones interpersonales, posibilitan la expresión de los deseos y las necesidades en el caso de la persona, niño, niña, adolescente o adulto que no puede hablar. También pueden presentar algunas desventajas en la comunicación alternativa, que puede ser que si el entorno, que si no existe un entorno que sea adecuado, puede que los niños sigan en su aislamiento, sobre todo si se emplean sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación sin ayuda. Ya, recordemos que tiene que existir, ¿cierto? Que el entorno debe favorecer el uso de este sistema de comunicación alternativa o aumentativa, o ambas, ¿ya? Para poder generalizar su uso, que no sea solamente que no sea solamente en un contexto. La idea es que esto también se pueda llevar a otros lugares, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, en un contexto escolar, ¿ya? Cuando asista a algún tipo de terapia, que también lo pueda utilizar en ese contexto. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es muy importante que se vaya generalizando y que el entorno sea propicio para poder adaptar estos sistemas de comunicación. ¿Ya? También pueden haber algunas dificultades para manejarlos. En el caso de los dispositivos que ya requieren
algunos que son electrónicos, que requieren un mayor manejo, ya requieren otras habilidades, que además de los factores cognitivos, ¿cierto? También algunos factores ya más físicos, el poder llevar este tipo de aparatos, que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Ya tienen que trasladarlo, poder sostenerlo, poder visualizarlo, ¿ya? Y poder ir trabajando este tipo de imágenes o de textos dentro del dispositivo puede ser un poquito más complejo para algunos niños, eh, adolescentes o adultos. También la comunicación tiende a ser un poco más lenta. En el caso de los dispositivos en los que se debe ir seleccionando las imágenes, ¿cierto? De acuerdo al programa, y al poder entregar una respuesta tal vez puede ser un poquito más lento, ya que se tienen que ir buscando. Ya algunos tienen la posibilidad de pronunciar palabras por sí mismos, estos aparatos electrónicos. Ya el habla es un poquito robótica en algunos casos. Ya, pero esa puede ser alguna de las dificultades que muestra. Dentro de los tipos de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, podemos encontrar ya, los que se pueden, como les mencionaba, que se pueden clasificar los que son sin ayuda y que son todos aquellos que cuentan con un conjunto de códigos estructurados y no vocales, que no necesitan de un soporte físico. Estos pueden ser los gestos, ¿cierto? Los signos manuales, en el caso de personas no oyentes. Ya también existe la comunicación bimodal, cuando simultáneamente se emplea el habla junto con signos. Ya, existe una comunicación oral auditiva, ya, junto con otra habilidad que es visual gestual. Ya, por otro lado, nos encontramos con aquellos que sí necesitan un soporte físico, denominados con ayuda, que son los sistemas basados en elementos que ya son más representativos, como fotografías, sistemas basados en dibujos, en pictogramas, que son pictográficos. ¿Ya? Y también los sistemas de comunicación con ayuda pueden ser aparatos electrónicos que pueden contar o no con algún tipo de salida de voz. Los instrumentos que brindan una salida de voz se van a llamar comunicadores con salida de voz. Los aparatos que muestran letras, palabras y frases o una variedad de símbolos que permiten al usuario construir mensajes. Ya, estos aparatos, como les decía, pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ya, como decía, pueden tener letras, palabras, frases, pueden tener símbolos para que el usuario pueda irlos construyendo, para que pueda construir este mensaje. Ya, algunos tienen la opción de salida de voz. Ya la persona puede conformar el mensaje dentro de este aparato electrónico y luego de finalizarlo se va a emitir a modo de voz. Puede salir una oración, ¿cierto? Lo que la persona quiere decir. Y hay otros que solamente van a ser más visuales. Ya pueden ser mediante la voz, o es una voz electrónica. Ya, también pueden aparecer impresos en la pantalla o en una cinta de papel. Muchos de esos sistemas también pueden conectarse a un computador y obtener una comunicación por escrito. Y algunos de ellos pueden ser programados para producir distintos idiomas. Si afecta el uso de este sistema de comunicación aumentativa y alternativa, ya, ayuda a promover la interacción social, no va a retrasar y no va a pausar el inicio del habla. De hecho, se habla de que, según la investigación actual, se habla de que puede mejorar la aparición de las palabras habladas y puede potenciar la comunicación verbal y no verbal.
Habitualmente va a ser un complemento de la intervención del habla natural, por lo que no hay inconveniente en utilizarla en etapas tempranas del desarrollo. En ningún caso va a deteriorar los avances que el niño o niña adolescente tenga en el caso de presentar algún tipo de comunicación. Si ya obtuvo algunas palabras, ¿cierto? Esto va a llegar a potenciarlo. Ya puede mejorar, ¿cierto? Esta aparición de palabras habladas, puede potenciar la comunicación, va a ser un complemento, ¿ya? A las palabras que ya desarrolló. Ya no existe ninguna evidencia actualmente de que el uso de los sistemas de comunicación vayan a inhibir o vayan a interferir el desarrollo o la recuperación del habla. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí. ¿Existe alguna diferencia entre el sistema de comunicación aumentativo y alternativo? Ya, sí, el sistema aumentativo de comunicación se usa cuando una persona sí puede hablar con palabras, pero usa pocas palabras. Ese es el aumentativo. ¿Ya? Entonces, claro, una persona necesita un sistema que aumente, como lo dice la palabra, su lenguaje. Por eso viene el nombre, sistema aumentativo. Y el que es el sistema alternativo se usa cuando la persona no puede hablar con la voz. Así que necesita otro sistema que comunique. Este sistema va a ser una alternativa. El ser una alternativa significa que tiene otra forma de hablar o tiene otra opción. ¿Ya? Significa, dice, se llama sistema alternativo, ¿cierto? Porque tiene otra forma de comunicarse. También existen los sistemas con ayuda y sin ayuda. Los sistemas de comunicación, ¿cierto? Con ayuda ya, van a ser, por ejemplo, con el uso de soportes externos, como elemento representativo, como pictogramas, como el sistema Braille, aparatos electrónicos, estos que pueden tener salida de voz o no, y que permiten al usuario construir, ¿cierto? Estos mensajes y expresarlos mediante la voz electrónica o de manera visual, en papel o en la pantalla. Y existen los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa sin ayuda. Significa que no requieren de otro apoyo externo, como en el caso de los gestos, de cualquier tipo de lenguaje que no ocupe signos. Por ejemplo, el apuntar, ¿cierto? Esos son un tipo de comunicación, ¿cierto? Sin ayuda. Hay que tener en cuenta que estos formatos de sistema de comunicación aumentativa y alternativa están en continuo cambio y evolución gracias a la tecnología. Y el mejor sistema de comunicación para una persona también puede incluir una combinación de modalidades con ayuda y sin ayuda para adaptarse a diversas situaciones. Como les decía, no solamente la persona puede utilizar un sistema de comunicación, sino puede utilizar dos, puede utilizar algún gesto que sea indicativo, también puede utilizar algún tipo de tablero con pictogramas. Y ahora, ¿qué personas van a necesitar estos sistemas? Las personas que lo pueden necesitar es cuando presentan algún tipo, por ejemplo, de discapacidad intelectual, parálisis cerebral. En el caso del trastorno espectro autista también se utiliza cuando existe algún tipo de enfermedad, como algún tipo de esclerosis, ya, distrofia, algún problema del lenguaje, como una afasia. Algunas personas con trastorno de espectro autista necesitan estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa como apoyo para mejorar las habilidades comunicativas de una manera que sea más funcional y que esta comunicación, ya, estas habilidades de comunicación sean cada vez más espontáneas. Cada día, ¿cierto? Nos vamos encontrando con situaciones de personas con dificultades en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, que no pueden expresarse.
que se enfrentan a un aislamiento social y también a mucha frustración, ya que no son capaces de comunicar sus necesidades, sus deseos, ¿ya? Y que no pueden mostrar sus intereses a todas las personas con las que conviven día a día. El uso de estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son una herramienta primordial, ¿cierto? Ya que va a permitir a la persona decir lo que necesita. Y a su vez también va a va a servir para desarrollar las habilidades de comunicación de un niño o de un adulto. Va a ayudar a proporcionar el desarrollo de las habilidades comunicativas de una manera que sea más funcional y que sea más espontánea y que ésta se pueda ir generalizando. ¿Cuál es la finalidad que tiene y por qué son importantes? La mayor finalidad, ¿cierto? Va a depender de las demandas individuales de cada persona. ¿Ya? Y entre las necesidades para el uso de estas herramientas va a estar el aumentar el habla natural que existe, ya va a proporcionar una modalidad de output primario para la comunicación, también va a servir como una estrategia de intervención del lenguaje. Su implementación, ¿cierto? Es importante ya que garantiza el desarrollo de la comunicación. Además, va a potenciar la aparición del habla. Como les decía, en ningún caso está contraindicado el uso de estas herramientas, ya exista o no exista un lenguaje desarrollado. Ya siempre va a ir favoreciendo estas capacidades de comunicación. Ejemplo, ¿se imaginan que no pudiésemos hablar en todo un día o en toda una semana? Ya comunicarse claramente y el poder hablar es importante para todas las personas. Por ejemplo, la importancia de comunicarse sería importante para relacionarse, ¿cierto? Con la familia, con las amistades, en el colegio, en el trabajo, en todo contexto en que nos vayamos a desempeñar. También para aprender, para poder disfrutar, ¿cierto? Para participar en toda la sociedad, ¿ya? Aunque no se pueda hablar con la voz, como las otras personas, ¿cierto? Es importante tener una forma de comunicarse y es muy necesario para todos los aspectos de la vida cotidiana y en todo el ciclo vital. Ya, esto va a ocurrir siempre, siempre va a ser una necesidad para los niños, para los jóvenes, los adultos y también para las personas mayores. Para saber qué sistema de comunicación aumentativo, ¿cierto? Y o alternativo debo elegir, es primordial tener una valoración. Y claro, por lo tanto, ¿cierto? Elaborar un registro de las necesidades que va a presentar el usuario. Para lograr esta valoración, ¿cierto? Se utilizan pruebas estandarizadas. Ya también utilizar algún tipo de observación que sea cualitativa por parte de algún profesional, ¿cierto? Que va a recabar información relevante de la familia o de las personas vinculadas en el entorno. ¿Ya? La persona que que vaya a, que vaya a vincular, ¿cierto? A esta persona a algún tipo de dispositivo o ayuda para la comunicación, tiene que tener en cuenta todos los factores los factores inmediatos que tiene la persona. Ya tiene que ver, tiene que observar, ¿cierto? En distintos entornos, cómo se relaciona, qué es lo que quiere transmitir, el tipo de lenguaje que ya presenta. ¿Ya? Y también, bueno, claro, ver las necesidades que presenta la persona y también ir realizando un estudio completo de el por qué por qué lo requiere esta persona. Y acá les voy a contar un poquito más. ¿Cuándo se debe usar? La enseñanza, ¿cierto? De estos sistemas comunicativos alternativos o aumentativos debe comenzar lo antes posible,
ya que su uso puede favorecer la aparición del habla, además de potenciar, ¿cierto?, el desarrollo de las funciones lingüísticas, como realizar repeticiones, solicitar ayuda, expresar rechazo, etcétera. Con ello se logrará reducir la aparición de la frustración, ¿ya? Y por tanto se va a disminuir las conductas disruptivas. Estas conductas que comentábamos que podían aparecer, ¿cierto? Podían ser por distintos factores. Uno de los factores que van a interferir, ¿cierto? Que pueden provocar algún tipo de conducta disruptiva, puede ser la comunicación, el no poder comunicar lo que me está pasando, el no poder expresar lo que deseo. Ya, si yo quiero algo y no voy a saber cómo pedirlo, no voy a indicarlo, ¿cierto? No voy a dar una señal de lo que yo quiero, ya claramente nos va a frustrar. ¿Ya? También permite a su vez favorecer la autonomía y el desarrollo del aprendizaje. Ahora sí, ¿cómo se van a implementar estos sistemas de comunicación alternativos y o aumentativos? Para implementarlo, ¿cierto? Se requiere realizar una evaluación de forma interdisciplinaria al usuario, ¿cierto? Al niño, niña o adolescente, con el fin de favorecer el desarrollo de esta comunicación y asimismo ir favoreciendo su aprendizaje. Para realizar la implementación del sistema de comunicación de una manera óptima y en consecuencia que vaya a cumplir con el objetivo de que el usuario pueda comunicarse, ¿cierto?, con su contexto inmediato, se debe tener en cuenta el apoyo de la familia, ¿cierto?, como a los profesionales, ¿cierto?, que van a estar en contacto directo con esta persona, con este niño en este caso. De esta manera se debe realizar una evaluación que presenta aspectos que deben tener en cuenta, ¿cierto? Como todas las variables personales, las variables familiares y también las variables escolares en el caso que proceda. Ya si es un niño que está asistiendo al colegio regularmente, también se debe revisar, ¿cierto? Observar su participación en este tipo de contextos y hacer partícipe también a la comunidad educativa. Ya, algunos requisitos para poder optar a estas ayudas, ¿cierto? A estos sistemas de comunicación alternativa y aumentativa son que exista un nivel que permita el uso de ellos, un nivel comprensivo y cognitivo que sea más bien alto, ¿ya? Que el niño pueda, en el caso de las pantallas, ¿cierto? Que las vemos aquí abajito, que hay un ejemplo, en el caso de las pantallas, que exista una comprensión de lo que se está observando en esta pantalla, ¿ya? Si existe un compromiso cognitivo mayor, ¿ya? Difícilmente se va a poder utilizar este tipo de implementos. Acá podemos ver es como una tablet. Ya puede ser, si no existe esta comprensión de lo que se está viendo, el poder, el poder comprender cada una de las imágenes que se muestran, el poder dar una representación a las imágenes, si no se puede trabajar, ¿cierto? Si no se puede llevar a un aprendizaje óptimo, no va a poder utilizarlo en el diario vivir. Ya la idea es que vaya mostrando, que se le haga mucho más fácil, ¿cierto? Comunicarse, que pueda hacerlo a través de estas imágenes, que les vaya dando un valor significativo a cada una de ellas para poder expresarse. Pero como les decía, en el caso de que los aspectos cognitivos no lleven a la comprensión óptima, no es recomendable este tipo de ayudas. Ya, también debe existir un canal de comunicación y vocabulario. Ya, tiene que existir algún tipo de intención comunicativa. ¿Ya? Por ejemplo, si la persona
indica que desea algo y lo indica con la mano o lo indica con gestos, ya si existe esa intención comunicativa, se puede trabajar el implementar este tipo de pictogramas, ¿cierto? O de ayudas que vayan a complementar, quizás añadir mayores gestos, añadir algún otro sistema de comunicación para esa persona en específico. La implementación de este tipo de métodos de comunicación aumentativo y alternativo se da en seis pasos. Resumido, se podría dar en seis pasos. Ya, lo primero es realizar una evaluación del niño o del adolescente, adulto, ¿ya? Y también su entorno. Se busca encontrar cuáles son las capacidades que existen. Lo que les comentaba, si existe esta capacidad o esta intención de comunicar, ¿cierto? Si existe esta comprensión de lo que necesita, si existe esta capacidad de asociar imágenes, ya se busca que el entorno también pueda favorecer este aprendizaje. También se busca marcar objetivos en conjunto, acordar este tipo de objetivos, que se va a trabajar de tal forma, que se va a realizar esto, que todos estén de acuerdo, las personas más cercanas, como les decía, el entorno inmediato, que la familia, en este caso, ya que los cuidadores eh, puedan acordar la forma en que se va a implementar, quién va a estar a cargo de la implementación, ya, de la dinámica también familiar, lo que se está realizando en el entorno cercano. Por ejemplo, en la casa se realizan este tipo de actividades, cuándo lo podemos hacer, el tiempo que tenemos para implementarlo. ¿Ya? También, de acuerdo a esto, se va a elegir el sistema de comunicación aumentativo y alternativo, según las necesidades que tenga la persona, como les decía, puede que existan el uso de palabras, puede que exista. También puede que exista algunos gestos. O en el caso de que no exista, quizá va a ser, pero existe la comprensión, va a ser necesario algún tipo de ayuda electrónica que que pueda ir diciendo palabras o escribiendo palabras de acuerdo a las necesidades que va a ir expresando el niño o niña adolescente. Ya, de acuerdo a los objetivos también se va a ir fijando qué tipo de ayuda va a ser la necesaria, la que se va a poder implementar en la persona. Ya siempre evaluar las capacidades que tenga esta persona, ya que se va a realizar un entrenamiento para poder utilizarlo. Ya este entrenamiento va a ser muy específico, acorde a las capacidades y necesidades. Ya también se tiene que formar al entorno inmediato. No solamente se va a trabajar con la persona, que en este caso ya puede ser una persona con trastorno espectro autista, ya no solo se va a trabajar con él o ella, sino que también se va a trabajar con la familia, ya primeramente con las personas más cercanas de su entorno, luego se va a intentar llevar esto a otro contexto donde se desenvuelva. ¿Ya? También el objetivo también es realizar un seguimiento continuo por todo lo que conlleva este proceso. Ya puede ser bastante extenso todo lo que es evaluarlo, ¿ya? Y también se va a ir adaptando constantemente hasta encontrar la herramienta correcta, ¿cierto? Si está funcionando bien una herramienta, ¿cómo la vamos a adaptar para esa persona en específico? No va a ser igual para otra persona, ¿ya? Si bien la metodología es similar, siempre va a ser adaptada a cada una de las personas, ¿ya? ¿Les parece si nos tomamos un pequeño break? Estaba viendo la hora. Ya. Vamos a volver a las 8. Ya, si tienen alguna duda, la pueden comentar en este momento. Hasta ahora, ¿alguna duda? Nada.
Vamos a pausar un poquito la grabación entonces y vamos a volver con lo que nos queda de esta temática. Ya, estamos de vuelta nuevamente. Voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado, ¿cierto?, en que se debe realizar un entrenamiento que sea como muy específico, de acuerdo a las necesidades de la persona que vaya a utilizar este tipo de elementos para la comunicación, ¿cierto? Y que se debe realizar un seguimiento continuo. ¿Ya? Esto tiene, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos tienen fases de implementación. Estas se pueden agrupar, ¿cierto? De acuerdo a cómo se manejan los diferentes grados de complejidad, ¿cierto? Se pueden clasificar de acuerdo como les decía, a si la complejidad es mayor o menor, dependiendo de las características del usuario de este tipo de herramientas. Dentro de la primera fase, sería buscar, ¿cierto?, un canal de comunicación aumentativo y alternativo, la cual se va a implementar en este caso de este niño, niña, adolescente o adulto. ¿Ya? Luego de esto, se va a evaluar, ¿cierto?, para conocer las habilidades comunicativas que presenta y las necesidades. Por ejemplo, con el reconocimiento de los dibujos, de los objetos, si logra asociarlo, ya si logra comprender este tipo de imágenes. Y luego, para recién realizar la implementación de algún método de comunicación. Esto tiene como objetivo iniciar un intercambio, ¿cierto?, de una imagen o de un objeto, para que sea más fácil la implementación. Ya, por ejemplo, los dibujos, ¿cierto?, deben ser acordes a la edad que tenga el niño o el adulto y deben ser representativos para él o ella. Por ejemplo, algún tipo de comida que logre asociarlo a esa comida en específico. ¿Ya? Se busca siempre el beneficio y el interés de cada niño, no de lo que digan los demás. Ya, si para los otros es importante una temática, ya quizás el niño esté más interesado en en otro tipo de actividad o en otro tipo por ejemplo, tiene algún interés como muy restringido. Quizás pueda comenzar a trabajar este tipo de estrategias como pictogramas guiándolo a ese tipo de intereses que tenga. Por ejemplo, si le gustan los superhéroes, ya irlo guiando con superhéroes, que los superhéroes hagan tal cosa. Ya así también para que vaya interiorizando el uso de este tipo de aparatos. ¿Ya? Y bueno, y siempre va a ser de acuerdo a lo que necesite comunicar, por ejemplo, a la hora de comida, ya que pueda decirnos si es que tiene hambre, si es que necesita algo, la forma en que lo va a expresar y el tipo de dibujos o afiches que vaya a utilizar van a ser de acuerdo a su interés. ¿Ya? Durante esta fase se debe... em, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, disculpe, había un poquito de ruido. Ya, durante esa fase, ¿cierto? Se debe comenzar a construir, ¿cierto? Este vocabulario. Ya, por ejemplo, se va a integrar la implementación de cierto tipo de imágenes o de objetos a una palabra o frase en específico. Ya, por ejemplo,
el decir quiero algo o pásame algo, por ejemplo, dame algo, ¿ya? Que lo pueda, por ejemplo, algún alimento, que quiera ir a algún lugar, que quiera alguna prenda de vestir específica, ya se va a ir asociando a alguna palabra también específica para ese tipo de petición de solicitud. Ya, por ejemplo, asociar en cuanto a al vocabulario tiene que ser como muy concreto, ya no frases tan alargadas, sino que pudiese ser quiero, ya, y el dibujo de algo que le guste, por ejemplo, de alguna comida, ya, o quiero y que existan prendas de vestir y que él ponga alguna que sea de su interés, por ejemplo, un gorro. Ya va a ir así, va a comenzar la implementación. El niño va a trabajar de manera conjunta con la persona responsable de esto. Por ejemplo, si lo está trabajando con un terapeuta y con los cuidadores o los padres, ¿ya? Para que ambos tengan conocimiento del sistema de comunicación que va a utilizar este niño o niña. ¿Ya? Entonces ya se va a poder estar comunicando en dos contextos. También se busca que inicialmente la persona, ¿cierto? El usuario reconozca el método de comunicación que se ha elegido para responder a las preguntas, ya para que pueda identificar los elementos y también para aumentar la intención comunicativa que éste tenga. ¿Ya? Luego de esto, el objetivo de realizar una estructuración, ¿cierto? De oraciones que contengan sujeto, verbo y complemento para que el niño pueda manejar de una manera más independiente su sistema de comunicación. Por ejemplo, puede ser que identifique categorías, ¿ya? Que pueda reconocer la organización de los sistemas. La idea es como ir complejizando un poquito estas primeras palabras e imágenes, ir haciéndolas ya como les decía, que exista un sujeto, que exista un verbo, que exista un complemento, ya que no solo sea una palabra y una imagen, sino que ya vaya haciendo como un tipo de oración más estructurada para que vaya comprendiendo, ¿cierto? Cómo ir hilando estas pequeñas oraciones, ya para que tener un tipo de comunicación un poquito más amplia. ¿Ya? Y que esto también lo vaya expresando de manera autónoma. Ya cuando ya está más avanzada esta etapa, se van a utilizar elementos gramaticales adicionales. Puede ser artículo, adjetivo, preposiciones, ¿ya? Se utiliza ya para poder responder más elaboradamente, también para poder interactuar. Ya cuando el niño ya maneja por completo el sistema de comunicación, va a poder interactuar de una manera espontánea y autónoma. Ya eso es lo que se busca con este tipo de elementos. Ya, en el caso de que sea un poco más acotada la comunicación, ya quizás pueda quedarse en alguna de las fases previas. Ya lo importante es que si la comprensión y el aprendizaje lo va permitiendo, ir ampliando lo máximo posible este tipo de imágenes o de oraciones que ya van a ser en un formato digital, escrito, con imágenes, ya para que la persona pueda tener mayores alternativas, ¿cierto? Y también vaya ampliando el vocabulario que presenta. Ya también que pueda expresarse de una manera autónoma, como decía. Ya. Bueno, este sistema va a contribuir, ¿cierto?, a la mejora de la interacción comunicativa, evitando que la persona se sienta frustrada, eh, pudiese no querer participar en alguna actividad, ¿cierto?, o dentro del grupo cercano, ya, poder anticipar, poder planificar las actividades que se realizan en la vida diaria, poder tener conocimiento de sus necesidades, poder que pueda expresarse autónomamente, pueda comentar sus decisiones respecto a algunas temáticas, reducir la ansiedad, ¿cierto?, que le puede producir esta situación de no poder comunicarse.
¿ya? Ya que va a tener también mayor control sobre lo que está ocurriendo a su alrededor, ya poder demostrar sus elecciones, ¿ya? Y como otro factor muy importante es que pueda dar a conocer, ¿cierto? Y sus necesidades y también pueda contar con el entorno inmediato. Ya es fundamental el apoyo de los cuidadores o familiares, ¿ya? Porque con ellos se va a generar la mayor cantidad de intercambios sociales, ¿cierto? Y se va a promover una participación activa, ¿ya? Y van a ser mayores los espacios donde se va a interactuar, ¿ya? Y también va a generar que esta comunicación se desarrolle en un ambiente natural, ¿ya? Donde el niño creció, donde tiene sus cosas, ¿cierto? Va a ser propicio para que vaya aumentando el uso de esta comunicación, de este lenguaje, ya que también se pueda realizar ir integrando dentro de las actividades cotidianas que realiza, facilitar el aprendizaje, ¿cierto? Em, y también y después llevarlo a otros contextos. Por ejemplo, cuando se utiliza este tipo de sistema, ¿cierto? De comunicación en un estudiante. Ya, supongamos que es un estudiante que recién va a comenzar a utilizar este tipo de apoyos. ¿Ya? Entonces se debe considerar, ¿cierto?, a la persona, en este caso al estudiante o alumno, las capacidades que presenta, el contexto en el que se va a desenvolver en el colegio, por ejemplo, el aula de clases, ¿ya? Y también los interlocutores, que pudiesen ser los docentes, asistentes, los compañeros de aula, para realizar una evaluación a un alumno o alumna dentro de un colegio, ¿cierto? Se debe tener en cuenta las pautas básicas del aprendizaje del sistema. Por ejemplo, la atención que pueda, los aspectos ya más cognitivos, la atención que pueda poner a lo que le vamos a presentar, ¿cierto? Si realiza imitación, si existe esta intención comunicativa, como lo decía, cómo lo está expresando, si es que va a poder llevarlo a cabo, ¿cierto? Si existe esta facilidad, ¿cierto? Para poder crear este tipo de afiches, por ejemplo, como como los pictogramas o algo digital. Ya también el nivel de comunicación que presenta, el nivel de lenguaje, ¿cierto? De la comprensión y la expresión. ¿Cómo nos está comunicando algo? ¿Tiene la intención de comunicarlo? Quizás si nosotros le mostramos cómo hacerlo, va a poder hacerlo. Y quizás hace algunos gestos, realiza algunos gestos, ¿cierto? Presenta caras de felicidad, caras de disgusto, cuando quiere algo, qué es lo que trata de hacerlo, mostrarnos con alguna seña, trata de pedirlo de alguna forma, o quizás pronuncia palabras pequeñas, y a ver cómo lo está haciendo, en qué nivel de lenguaje se encuentra, también cuál es el nivel de desarrollo cognitivo y la edad del niño. Esto es súper importante. No podemos mostrarle algo que sea muy elevado, ¿cierto? De acuerdo a su edad, quizá algo muy complejo. Eso simplemente no va a funcionar, ¿ya? Y de acuerdo a los intereses también. También hay que tener en cuenta las dificultades que pueda tener en cuanto a aspectos fisiológicos, por ejemplo, dificultad en el movimiento o en la manipulación de estos elementos. Si estamos trabajando con el primer modelo que aparece, que es una tablet, ¿ya? Si es que el niño puede realmente manipularlo, si existe una coordinación espacial, si existe una coordinación dinámica, si existe un tono postural que sea adecuado para poder manipular este tipo de elementos, o en el caso de la figura que nos aparece al lado, ¿cierto? Donde van pegando esta secuencia de imágenes para crear una oración, ya si es que existe
dificultades para poder tomar la ficha y pegarla en un lugar, sacarla, volver y tomar otra. Eso igual es súper importante. Ya si es que existe ese control neuromuscular. También las áreas perceptivas, ya si existe, cómo están las capacidades o cómo se encuentra la visión de este niño o de esta persona adulta, ya si la capacidad visual le permite eh, utilizar este tipo de elementos electrónicos o este tipo de elementos en papel. Ya quizás su visión no le puede permitir o quizás requiere alguna adaptación para poder utilizar también este tipo de aparatos. Ya quizás utilizar algo que pueda manipular, ¿cierto? Que pueda utilizar el tacto, ya también identificar factores auditivos, si puede el grado de audición que tenga, también factores como el tacto, si el tacto le va a permitir, si existe una sensibilidad muy fuerte a este tipo de elementos, quizás no va a preferir no tocarlos, ¿ya? Si existe alguna dificultad sensorial en cuanto al tacto. También en cuanto a lo escolar, hay que considerar el grado de integración y las relaciones que se establece con los demás y con el entorno, ver si la persona, si el niño, por ejemplo, en una sala de clases logra algún grado de integración o si esto es parcial o en qué momentos se integra y de qué forma se está integrando a un grupo curso. Puede ser que a veces los mismos compañeros ya lo integran a los niños, ¿cierto? Y tienen una forma de comunicarse, ya ellos mismos se van entendiendo entre sí. Ya, pero también hay que ver si quizás el niño está muy aislado o hay algunos momentos en que tiene esta intención de comunicarse y no lo está haciendo, el por qué no lo está haciendo, quizás no puede, quizás no sabe, quizás no quiere hacerlo o quizás no está comprendiendo lo que está ocurriendo. Entonces es súper importante observar cómo se está integrando a un grupo social o a un grupo pequeño. ¿Ya? Importante conocer el contexto, ver todo el contexto, ¿cierto? Dónde se está sentando, por ejemplo, este niño durante el día, en el aula, ¿cierto? ¿En qué lugar se sienta? ¿Se sienta cerca de la ventana? ¿Se sienta atrás, adelante, en el patio? ¿Ya? ¿Dónde se está ubicando? ¿Quiénes son las personas que se acercan? Quizás hay personas de las que se aleja. Hay que considerar todos esos factores. Ya también, por ejemplo, en un espacio de observación pudiese ser el horario de comida, en el comedor. Ya todo eso se debe ver. También, como le decía, con quién está. Por ejemplo, si tiene algún amigo, amiga, si hay alguien con quien prefiere no juntarse, ya que siempre se va a alejar de alguien, o quizás puede ser muy cercano, cercana a alguna persona del establecimiento, o algunas personas, o algunos niños, ¿ya? Con quién, también tener en cuenta con quién debe comunicarse. ¿Ya? Porque si vamos a comenzar a implementar un sistema de comunicación, ¿cierto? Va a ser primeramente con las personas que tengan mayor contacto, con las personas que tengan mayores intereses en común, por ejemplo, si tiene algún grupo pequeño con el que socializa mejor, ya sería ideal ir trabajando con ese grupo que es más pequeño al principio. Ya, quizás con los profesores también para que exista un entendimiento y pueda favorecer el aprendizaje. Ya, y también, claro, con la familia nunca dejarla de lado. Como les decía, esta evaluación que se realiza va a consistir en recoger, en analizar y valorar la información ya, sobre todos los aspectos que puedan influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, se va a ir adecuando la intervención en el ámbito educativo, por ejemplo. Ya, en esta adecuación van a participar todos los profesionales implicados. ¿Ya? Entonces debe existir una coordinación. Como decía acá en el ejemplo, si se va a trabajar en el colegio, ya que sean todas las personas que participan en el colegio,
que estén en conocimiento de lo que se está trabajando y más profundamente las personas cercanas, por ejemplo, con quien tenga clases, los compañeros, ya que van a ser las personas que van a estar el día a día con esta persona con la que se va a estar trabajando, con este niño en este caso. Entonces, sí o sí debe haber una coordinación entre todo este grupo, entre los familiares, ¿cierto? Y en el caso de si es algún terapeuta que lo está implementando o algún otro profesional, ya que sea la persona que haga este seguimiento. Ya. Y bueno, la intervención educativa debe ir sí o sí, si es que se encuentra en el colegio, ¿ya? Y deben tener en cuenta las propuestas, ¿cierto?, de atención, que sean personalizadas, ¿cierto?, que siempre vayan a facilitar la participación de este niño y los aprendizajes de todos los estudiantes. Siempre se va a evaluar, ¿cierto? Y se va a intervenir sobre el contexto en que vive la persona que necesita este sistema de apoyo, ya incluido el contexto familiar. ¿Ya? Y bueno, ¿quién debe introducir este sistema de apoyo de la comunicación? Siempre es conveniente que haya una persona de referencia para el sistema alternativo y aumentativo de comunicación, implementando que va a ser la persona encargada, ¿cierto?, de coordinar y dirigir el proceso. ¿Ya? Entre otras funciones, debe actualizar, vamos a silenciar aquí un poquito. Ya. Entre otras funciones, deberá actualizar, ¿cierto?, las adquisiciones que vaya teniendo el usuario en cuanto a las funciones lingüísticas, en cuanto al vocabulario, signos, imágenes, la estructura, ¿cierto? Em, a medida que se va avanzando en los aspectos comunicativos, como les decía, la intervención va a ser gradual. Una vez que se elija la herramienta, ¿cierto?, que sea de comunicación alternativa, aumentativa o ambas, ya se va a ir trabajando siempre de menos a más. Entonces, al principio se van a ir integrando, ¿cierto? Algunos símbolos quizás, o se van a ir integrando algunas imágenes, ya luego se van a ir asociando, ¿cierto? Con palabras, luego estas palabras se les va a asociar algún otro tipo de conector, ya para ir creando, para ir ampliando siempre el vocabulario. Ya se van a ir agregando nuevas imágenes, se van a ir agregando nuevas funciones siempre a fin, ¿cierto?, de ir aumentando este vocabulario. Entonces, la persona que va a estar encargada de esta implementación, ¿ya?, va a ser la que va a ir midiendo cómo está llevándolo a cabo en los diferentes contextos. Ya, si es que se agregaron, si es necesario agregar nuevas palabras, nuevas imágenes, ya ella va a ser la persona, él o ella va a ser la persona encargada de determinarlo. Ya. Y como le decía, para, para saber, ¿cierto?, qué sistema de comunicación es más adecuado para una persona, como habíamos comentado ya, será necesario realizar evaluación y observación, ¿cierto?, obteniendo la mayor cantidad de información posible sobre la interacción de la persona que va a utilizar o que está utilizando esta metodología de comunicación. ¿Ya? En el caso de que, no esté funcionando el sistema que se haya escogido, la idea que en caso de que existan dudas, ya si no sabemos si esto se está resultando tan bien como planificamos de acuerdo a la primera obtención de información, ya se puede ir modificando o se puede ir complementando con otro sistema o también se puede optar por otra opción. ¿Ya? Y bueno, la idea de estos sistemas es ir enseñando, ¿cierto?, un vocabulario que sea específico para cada persona, para que con el que comprenda las palabras que se van a ir generando, que éstas sean concretas,
¿ya? Pero siempre van a ser personalizadas, ¿ya? Y claro, al principio va a ser como siempre ligado a los intereses, a lo que más desee para irlo generalizando, ¿ya? Como primera observación, ¿cierto? Para saber si un niño, en este caso, necesita algún sistema de comunicación alternativo o aumentativo, es importante, ¿cierto? Observar algunos signos que puedan afectar las habilidades comunicativas tanto a nivel oral, ¿cierto?, como escrito. Algo que si vemos que hay algo que está impidiendo la expresión, ¿cierto? O el uso comprensible de la expresión del lenguaje, ya que puedan resultar como consecuencia de alguna alteración, ¿cierto? A nivel cognitivo, por ejemplo, ¿ya? Si existe algún tipo de trastorno, ¿cierto? Como en el caso del trastorno espectro autista, como en el caso de que exista algún otro tipo de patología o un caso específico que impida, ¿cierto? Realizar con normalidad, ¿cierto? Como se esperamos, ¿cierto? La comunicación, ya si existen ese tipo de impedimentos, si existen patologías asociadas, ya es un factor predeterminante para poder comenzar a, a pensar, ¿cierto? Que pudiese necesitar algún tipo de ayuda, ¿ya? Es importante, necesario, ¿cierto? Implementar estos apoyos mediante códigos no verbales con entrenamiento previo siempre. Y este entrenamiento va a ser hacia los padres o cuidadores y los niños o adultos, como les decía, para poder recién implementar uno de estos sistemas. Conocer, ¿cierto?, las necesidades, también conocer cuál es el tipo de comunicación que se tiene actualmente, ya sea verbal o no verbal. Por ejemplo, conocer, ver la postura corporal, se mueven las extremidades, cualquier tipo de contacto que se realice, algún gesto, expresiones faciales, todo esto es importante irlo considerando como sistema de comunicación. Ya, así se va a ir favoreciendo el intercambio comunicativo con el entorno. La imagen que les mostraba acá es de un tablero. Ya este tablero, perdón, este tablero, ¿cierto? Es un tablero pictográfico que es mayoritariamente utilizado actualmente y ha recibido como muchas distinciones, ¿cierto? Ha sido bastante destacado desde el año 2007, creo que comenzó su implementación y desde ese año en adelante ha sido, ha tenido muy buenos resultados. Ya tiene han habido muchas investigaciones y hablan de la fiabilidad, ¿cierto?, de este instrumento. ¿Ya? Existe un portal donde se puede observar con mayor detalle este tipo de plataforma. Ya también ahí existen diversos videos, diversos pictogramas también que se pueden reutilizar, ¿cierto? Existen fotografías para poder ir implementando estos sistemas de comunicación, ¿ya? Y bueno, y también están en varios idiomas. ¿Ya? Y bueno, también como les decía, esto se puede ir adaptando de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno. ¿Ya? Este sistema, ya que se, perdón, este sistema que les muestro acá, que se abrevia como ARA-SAC con dos S, ¿cierto? Es un sistema también aumentativo de la comunicación, que se basa en el uso de pictogramas para facilitar la comunicación de las personas. ¿Ya? Em, y, y bueno, este tipo de pictogramas, ¿cierto?, va a servir para expresar situaciones ya contextualizadas, porque como les decía, no es, la idea es ir elaborando las frases, ¿cierto?, lo más precisas posible para los contextos inmediatos.
Ya no es tanto elaborar un texto expresivo como más elaborado. ¿Ya? Por eso le decía que acá se pueden expresar situaciones contextualizadas. También pueden completar, ¿cierto? Completar o formar algunas frases didácticas, facilitar la comunicación con quienes tienen dificultades de expresión, ¿cierto? Mediante el lenguaje oral. em, Comunicar a través de imágenes, adaptar también el contenido curricular, también se puede utilizar en establecimientos educacionales, favorecer la lectoescritura, también la conciencia fonoaudiológica, lo que se escucha, lo que se habla. ¿Ya? Puede ser como muy directa este tipo de implementos. ¿Ya? Y los símbolos van determinados en función de cada persona. Ya reconoce la individualidad de cada una de las personas, de acuerdo a los intereses y las posibilidades que tenga de ponerlo en práctica. Ya no todo es para todo. Ya, como les decía, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo al contexto en que se desarrolla, de acuerdo al interés, ahí recién se va desglosando el uso de este tipo de elementos. Ya la base va a ser bastante similar, pero lo que va a cambiar es el tipo de imágenes. Acabo de compartir un videíto. Ya, ahí teníamos, ¿cierto? Cómo se ven, ¿cierto? Algunas opciones de los software y las plantillas también que les decía que se pueden descargar, que es como la imagen que está abajito. Y esas se pueden ir adaptando de acuerdo a las necesidades que tenga cada persona en la que se vaya a ser implementado. Ya. Y bueno, acá tenemos sobre lo que vimos también en la clase anterior, el reconocimiento de emociones. La clase pasada también les había mencionado este tipo de escalas, ¿cierto? Escala de preocupaciones, ¿cierto? Cómo me siento, o el reconocimiento, trabajar el reconocimiento de emociones a través de caras o de pictogramas también como el que vimos anteriormente. Como sabemos, los niños con trastorno de espectro autista tienen, si bien tienen varias fortalezas, ¿cierto? Como la pasión, ¿cierto? Por estos detalles, ya algunos son muy minuciosos en realizar algún tipo de actividades, pero a la vez suelen mostrar bastantes dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje, ¿ya? Y en las habilidades sociales como tal, también en la gestión de la conducta y para reconocer estas emociones. Es posible, es posible ir trabajando, ¿cierto? El reconocimiento de las emociones y lo que decíamos en la clase pasada, también ir trabajando esta autorregulación, ¿ya? Para mejorar el desarrollo afectivo, emocional, también así para irla apoyando, para interactuar de una manera más adecuada y en relación a las personas que lo están rodeando. Ya es muy importante trabajar estos conceptos, ya que los niños, las personas con trastorno de espectro autista tienen estas dificultades para utilizar las emociones en las interacciones sociales. Por ejemplo, el malinterpretar alguna situación, respondiendo con alguna emoción que no son adecuadas para este tipo de situaciones, quizás teniendo dificultades para autorregular lo que está sintiendo, reaccionando de una manera explosiva, ¿cierto?
También puede tener dificultades para comprender las emociones de las personas que lo están rodeando, debido, ¿cierto?, a la manera en que a ellos ven los rostros, ¿cierto?, las expresiones, ya que ellos suelen hacerlo de una manera que no es la que se utiliza habitualmente. Ya que ellos no miran tanto los ojos, ¿cierto? Recordemos que miran más la expresión de la boca, por ejemplo. Entonces es menor la información que reciben comparando con alguien que, que te mira a los ojos. Ya, entonces tienen mayores dificultades, ¿cierto? Para ver realmente lo que está sintiendo la otra persona. ¿Ya? Para trabajar, ¿cierto? Estos aspectos se puede hacer, como mencionábamos en la clase pasada, trabajando en grupos pequeños, ¿ya? Puede ser trabajando en grupos pequeños, puede ser, perdón, puede ser trabajando en grupitos pequeños, ¿cierto? Con no tantas personas, quizás 3 a 5 personas máximo. Entonces ya realizando, por ejemplo, un trabajo en aula, de esta forma, ¿cierto? Se pueden favorecer las necesidades de cada uno de los participantes, se puede tener un ambiente mayormente controlado, estructurado para poder trabajar. Recordar también que las personas con trastorno espectro autista necesitan tener un tiempo mayormente estructurado, ya que les va a ayudar a tener calma, ¿cierto? Saber qué va a pasar en cada sesión de trabajo, ir anticipando, ¿cierto? Diciéndole de una manera clara ya lo que va a pasar, ya siendo más explícito en la comunicación, ¿ya? Para que la participación de la persona sea algo mayor, más interactivo, ¿cierto? Para que pueda mantener la atención durante lo que se está realizando. Siempre hay que tener varias actividades también planificadas en el caso de que alguna no sea de su interés, tener otras opciones, ir adaptando a las actividades y en este caso el uso de imágenes, ¿cierto? De acuerdo a la edad que tenga la persona, ya porque podemos trabajar con figuras o cuentos, como decíamos, que puedan ser muy buenos para trabajar el reconocimiento de emociones. Luego los vayamos a llevar a este tipo de actividades, como las caras que tenemos acá, ¿cierto? Si las vamos a llevar a ese tipo de actividades, ¿se va a comprender lo que queremos hacer? Sí, pero si es alguien más grande, que no tenga un adolescente, por ejemplo, que no tenga un interés en ver estas caritas de dibujos animados tan pequeños, ya simplemente no va a ser una actividad que lo vaya a favorecer, sino más bien puede que no nos preste atención o solamente abandone la sesión. Entonces, como decía, se tiene que buscar adaptar cualquier actividad, cualquier juego a la edad, al nivel de comprensión y a las capacidades de este niño, adolescente o adulto. Ya, si existen dificultades en el control motor, ya, de no llevar quizás algunas cosas, actividades con piezas pequeñas, ya. Trabajar con temas de su interés, potenciar la motivación, ¿cierto? La presentación de lo que se va a hacer debe ser lo más clara posible y también ser mayormente visual. Ya, las personas con trastorno espectro autista son mayormente visuales, por lo tanto, este sistema, ¿cierto? Como de las escalas que nos aparecen acá son tremendamente favorables y tienen resultados bastante positivos para lo que es el reconocimiento de estas emociones. ¿Por qué? Porque son más visuales. Recordemos que se suele decir que son pensadores, las personas con trastorno espectro autista son personas visuales, ¿cierto? Siempre intentar llegar a ellos, llevar actividades donde puedan ver lo que se está haciendo, que no sea demasiado complejo,
¿ya? Que ellos puedan irlo viendo, irlo asociando a colores, a imágenes, no tanto a texto. Si bien acá en la de abajo, ¿cierto? Podemos ver que hay texto, quizás pudiese ser una alternativa, contarle una historia, ya contarle una historia e ir explicando qué significa cada una de estas opciones. Por ejemplo, no tengo el control de mis emociones, siento que necesito salir, ¿cierto? Asociada a esta dinámica como del semáforo, ya donde el color rojo significa que no me siento tan bien, ¿cierto? Estoy a punto de decir pare, como un semáforo, ¿cierto? Quizás irlo relatando de alguna forma que sea mucho más entretenida, quizás con algún video donde ellos lo puedan ver, lo puedan asociar al color, a la cara, a la expresión, a lo que se siente. No se siente bien cuando está en el color rojo. ¿Ya? ¿Cómo me siento? ¿Ya? Asociarlo, buscar estrategias para qué puedo hacer, como acá dice, ¿qué puedo intentar hacer? Caminar por el patio del colegio, llamar al apoderado, ir a la casa. Ya esa es una opción. También este tipo de opciones que se pueden hacer cuando hay dificultades, ¿cierto? Cuando nos encontramos en la parte roja o en las otras, se pueden ir conversando, se pueden ir negociando, ya entregar las estrategias no solo como nosotros pensemos que va a ser lo mejor, ¿ya? Sino también irles preguntando qué podemos hacer cuando estamos en esta situación. O de pronto ir mostrando algún video, película, y qué haría yo en ese momento, qué es lo que puedo hacer. Ya de esta forma se van trabajando este tipo de actividades. Ya siempre tratando de introducir con algún video el tema. Tampoco es que sean videos tan extensos, a lo más 4 o 5 minutos, ¿ya? Videos muy cortitos, ¿ya? Porque los otros ya van siendo más complejos, ¿cierto? Para que lo sigan la mayoría, si se está trabajando con un grupo, ya la atención, sobre todo en niños pequeños, no va a ser tan extensa. ¿Ya? También se le puede ir poniendo pausa a los videos, como les decía, para ir trabajando estos aspectos, ir realizando preguntas cortitas, perdón, ir realizando preguntas cortas, ¿ya? Y bueno, como lo ven acá, las escalas que aparecen son escalas que se van a implementar dentro de la escuela, ¿ya? Y también la otra que puede ser también dentro de la escuela, ¿cierto? Pero se puede empezar a trabajar en la casa también. La idea es comenzar, ¿cierto? En algún contexto inmediato. Por ejemplo, en la casa se está trabajando con este tipo de actividades que son de semáforo para ir reconociendo las emociones, pero pueden ir variando, ya quizá la parte de cómo me siento, ya las caritas pueden ser las mismas, pero en el colegio se van a cambiar las estrategias porque es otro espacio, ¿ya? Y la parte de qué puedo intentar hacer, ¿cierto? Las estrategias también pueden ir variando. Si está, por ejemplo, en una sala de clases, que también los otros niños tengan participación en las estrategias que se van a realizar, que no sean exclusivas para un niño o niña de la sala de clases, ya que se generalice para todo el curso. Puede ser una buena estrategia, ya, pero sí o sí irlo trabajando, ¿cierto? Ir motivando, promover la participación, ¿cierto? De los miembros del grupo en la actividad, intentar que vayan interactuando entre ellos a medida que se van llevando a cabo, irlas practicando idealmente a diario, ¿ya? También establecer turnos, ¿cierto? Para trabajar, también resulta bastante provechoso. ¿Ya? En cuanto al lenguaje, como les decía, utilizar oraciones sencillas, aclarar conceptos que van a facilitar el seguimiento, evitar el exceso de información verbal, también evitar el uso de mucha lectura. Se puede utilizar la lectura, sí, pero complementándola con imágenes o realizando lectura pero con pausas.
Luego de esas pausas, cambiar un poco el foco, agregar otro tipo de contenido, agregar pregunta, respuesta, ¿ya? Siempre el lenguaje claro, corto, preciso. Dijo una tetita, dijo, Lilian, se muere. Utiliza, Perry, ¿por qué no le habla al gato? Me dijo porque la otra se vuelve despidió. ya, ahí sí. Si se utiliza algún tipo de apoyo, ¿cierto? Como una presentación, ¿cierto? Algún PowerPoint, ¿ya? Debe ir siempre asociado a imagen, pregunta e imagen, ¿ya? Evitando tanto elemento distractor. Y claro, hay elementos que pueden ser muy, muy lindos, decorativos, pero la idea es que se vaya al foco, a lo que se quiere trabajar. Ya, y bueno, para ir cerrando ya este tema, a modo de conclusión, ¿cierto? Hace recalcar la importancia, ¿cierto? De identificar las necesidades, em, por ejemplo, para conocer, ¿cierto?, qué método va a ser el más apropiado para integrar estas habilidades de comunicación e interacción, así ir logrando un intercambio comunicativo. Va a ser indispensable conocer los contextos en los que está participando la persona, el niño, adulto, ¿cierto? Ya. Eh, También es importante iniciar el proceso terapéutico integral que incluya a los familiares directos, a los profesionales de salud con los que esté trabajando, ¿ya? Entonces así vamos garantizando, ¿cierto?, que se esté realizando una intervención en más de un contexto. La comunicación, ¿cierto?, es un derecho de todas las personas. Ya tenemos el derecho a disponer de ella, ¿ya? Tiene que estar a nuestro alcance, ¿cierto? Porque constituye un factor que es esencial para optimizar el desarrollo personal y también para favorecer la calidad de vida. Por lo tanto, se hace primordial potenciar, ¿cierto?, que todas las personas con dificultades en el desarrollo del lenguaje y la comunicación tengan acceso a estos sistemas aumentativos o alternativos, o ambos, ¿cierto?, de comunicación, ya que les va a permitir participar en el entorno, ¿cierto? Le va a permitir desarrollar capacidades, les va a aportar en todos los ámbitos que se requieren para la vida cotidiana. También, bueno, la nueva ley de autismo también tiene contemplado este tipo de ayudas, implementar este tipo de ayudas a través de estrategias del gobierno. Así que, y bueno, termino de comentar, ¿cierto? Lo último, ya estas estrategias, ¿cierto? De las escalas, ¿cierto? Se utilizan esas diversas técnicas, también pueden ser más acotadas. Ya, si bien acá aparece como con más texto y todo, ya igual pueden ser solo imágenes y una frase cortita. Todo va a depender de la edad del niño, va a depender de la comprensión y va a depender de cómo se entreguen este tipo de estrategias de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Porque acá, claro, nosotros vemos que hay texto, pero puede ser mejor para un niño pequeño que sean solo imágenes asociadas a algo. Y con esto finalizamos esta última clase. Ya si les queda alguna duda respecto a esta o respecto a la anterior, el momento de realizarla es ahora. Esta es bueno, la última clase de este módulo y ahora viene la evaluación. Ya, como les decía, ya van a ser las 9, como a las 9:30 aproximadamente debe estar disponible en la plataforma. En caso de que presente alguna dificultad, ya que cualquier cosa lo pueden comentar a mi WhatsApp personal o comentarlo también al grupo. Ya, entonces, ya voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces ahora voy a pasar la asistencia y con eso somos libres para poder realizar la evaluación.